Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de preparación del examen final de la asignatura de Análisis de Estados Financieros correspondiente a los grados de Economía, Criminología, Ingeniería de Organización Industrial, Empresas y Actividades Turísticas, ADE y eh, Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Ciencias del Trabajo, correspondiente a la convocatoria de junio 19 de la Universidad a Distancia de Madrid. La sesión está siendo grabada y el enlace a la misma lo tenéis disponible en el último bloque del aula virtual para su consulta y visualización tantas veces como deseéis e igualmente pues la presentación que me está sirviendo de soporte para esta presentación pues también la presentación la tenéis disponible en el último bloque del aula virtual. Algunas consideraciones. En primer lugar, es imprescindible que comprobéis que cumplís con todos los requisitos establecidos en la guía docente en cuanto a entrega y aprobación de actividades y controles para poder presentaros al examen. La asignatura consta de 3 actividades de aprendizaje, 4 actividades de evaluación continua y 3 controles, lo que supone 10 actividades formativas en total. Solo pueden realizar el examen los estudiantes que hayan realizado el 75% de las actividades formativas y que la nota ponderada de la evaluación formativa alcance 2 puntos. Además, hay que haber realizado el 100% de los controles. Por ejemplo, alguien que ha hecho 7 de las 10 actividades formativas, al no alcanzar el 75% del total de dichas actividades, no puede presentarse al examen. Por ejemplo, si alguien ha hecho solo 2 de los 3 controles, no puede presentarse al examen. De no hacerlo así, aun en el caso de que se presentase, el examen se consideraría suspenso y no se admitirán entregas posteriores a la fecha del cierre de actividades. Por otra parte, esta presentación es orientativa para facilitar el estudio del examen. El temario susceptible de entrar en el examen es todo el visto en las unidades didácticas de la asignatura. No obstante, la recomendación para los alumnos es que preparéis en primer lugar las preguntas que se indican a continuación. El examen consta de 2 partes. La primera está compuesta por 10 preguntas tipo test con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta, y la segunda parte consta de 2 casos prácticos. El examen se califica sobre 10 puntos. La primera parte pesa 4 puntos, cada una de las 10 preguntas pesa 0,4 puntos y las preguntas erróneas del test descuentan 0,1 puntos. La segunda parte pesa 6 puntos. La misma se compone de 2 casos. El primero otorga 3 puntos y el segundo otros 3 puntos. La duración del examen es de 1 hora y 30 minutos. No se pueden utilizar materiales didácticos ni apuntes, pero sí se puede utilizar calculadora. No se permitirá el teléfono móvil ni ningún otro dispositivo con conexión a Internet como calculadora. En cuanto a la primera parte del examen, algunas cuestiones relevantes a tener en cuenta para las preguntas. Pues, por ejemplo, recordad que el capital corriente es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Es una magnitud de largo plazo. Equivale al fondo de maniobra en importe, pero no en significado. El fondo de maniobra es, por el contrario, una magnitud de largo plazo que se define como patrimonio neto más pasivo no corriente menos activos no corrientes. El capital corriente lo podríamos definir también como los activos de corto plazo que son financiados por fondos de largo plazo, mientras que el fondo de maniobra lo definiremos como los fondos de largo plazo que financian los activos de corto. El cash flow informa, recordad, sobre los cobros y pagos que se producen en un periodo. El estado de cambios en el patrimonio neto incluye el resultado del ejercicio, otros ingresos y gastos imputables directamente al patrimonio neto y otras operaciones con socios y propietarios. El ratio de cobertura se calcula como patrimonio neto más pasivo no corriente entre activo no corriente. Algunas características de la deuda de corto plazo, pues que suele generar un pago futuro y que puede tener carácter tanto operativo como financiero. Con relación a la amortización, recordad que se trata de un gasto no desembolsable, pero que minora el resultado de la empresa y, por tanto, puede influir en los dividendos a repartir. En cuanto al análisis de la liquidez, recordad que el periodo medio de maduración indica los días que transcurren desde que la empresa tiene que pagar a los proveedores hasta que cobra a sus clientes, es decir, los días que necesita financiación. Con relación al pasivo corriente, este recoge las deudas con terceros a corto plazo, mientras que el pasivo no corriente recoge las deudas con terceros a largo plazo. Más posibles preguntas, características de una situación de quiebra. Recordad que se trata de la incapacidad que tiene la empresa para hacer frente a todas sus deudas con terceros mediante los activos disponibles.
El balance financiero de gestión, recordad también que no tiene en cuenta la financiación sin coste, solo la financiación con coste. Y será igual por el lado de los activos a activos netos o capital invertido y por el lado de la financiación al capital empleado o fondos con coste. Cuando hablamos del estado de flujo de efectivo, pues recordad que el mismo se compone de flujos de la explotación, flujos de la inversión y flujos de la financiación. Con relación a la liquidez, un incremento en el saldo de clientes que estén pendientes de cobro es negativo para la tesorería de la empresa. Al estudiar las posiciones del balance, la máxima estabilidad se da cuando todos los activos, por ejemplo, están financiados con fondos de largo plazo. El análisis de la liquidez recoge los ratios, el fondo de maniobra frente a necesidades operativas de fondos y el periodo medio de maduración. Al hablar del balance, recordad que tenemos que hablar de dos ámbitos. El operativo, esto es el referido a las partidas de corto plazo, activo corriente y pasivo corriente, y el ámbito estructural referido a las partidas de largo, esto es patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Recordad también que la rentabilidad de la empresa puede ser económica o financiera. Con relación a posibles ejercicios para la segunda parte del examen, bueno, pues por ejemplo, se podría plantear la elaboración del cash flow por el método directo e indirecto, siendo el directo, como sabéis, la diferencia entre cobros y pagos, donde los cobros se determinan como saldo inicial de clientes más ventas menos saldo final de clientes. Y los pagos con signo menos por delante, abriendo paréntesis, saldo inicial de proveedores más gastos desembolsables menos saldo final de proveedores. Y cerramos los paréntesis. Con relación al método indirecto, pues recordad que el cash flow se determina a partir del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, sumando o haciendo los ajustes correspondientes, por ejemplo, a gastos no desembolsables, como pueden ser las amortizaciones, y sumando los cambios en el capital corriente. Y aquí recordemos, los aumentos de clientes se tendrán que poner con signo menos y los aumentos de proveedores con signo positivo. Otro posible ejercicio, pues puede ser que nos pidan el análisis de la liquidez mediante el equilibrio de fondo de maniobra con necesidades operativas de fondos. Y a este respecto, pues recordemos que el fondo de maniobra es igual al patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente, que las necesidades operativas de fondos son igual al activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo, y debéis recordar que en el activo corriente operativo no se incluyen las inversiones financieras temporales, del mismo modo que en el pasivo corriente operativo no se incluye el pasivo corriente bancario. La diferencia entre ambas partidas, que hay que cuantificarla, se determinará en función de su signo. Si el fondo de maniobra es menor que la SNOF, incurriremos en una posición de déficit que tendrá que ser financiado con deuda bancaria de corto plazo. Si por el contrario el fondo de maniobra es superior a la SNOF, entonces estaremos ante una situación de superávit que tendrá que ser invertida en inversiones financieras temporales. Puede ser también que pidan el análisis de rentabilidad de la empresa con los indicadores que debemos memorizar y conocer. El ROI como beneficio antes de intereses e impuestos entre activo total medio, el ROIC como BACFI entre activo neto medio o capital invertido medio, siendo el activo neto como activo no corriente menos subvenciones, donaciones y legados y pasivo por impuesto diferido, si es que los hubiera, más necesidades operativas de fondo, que es el activo corriente operativo, menos el pasivo corriente operativo, y las inversiones financieras, más las inversiones financieras temporales. Esta es la primera forma de determinar el activo neto. Activo no corriente, más NOF, más IFTs. También el activo neto se puede determinar como activo total menos fondos sin coste. El ROE será rentabilidad financiera al beneficio neto entre el patrimonio neto medio. El ROIC se desglosará como margen por rotación, donde el margen será igual a BACFI entre ventas netas y la rotación las ventas netas entre el activo neto medio o capital invertido medio. Por su parte, el desglose del ROE se calculará como ROIC más apalancamiento financiero y todo ello multiplicado por 1 menos T. El apalancamiento financiero será el producto del endeudamiento por el ROIC menos el coste efectivo de la deuda, siendo el endeudamiento la deuda financiera media, pasivo no corriente, y si hubiera no incluiríamos el pasivo por impuesto diferido, más el pasivo corriente bancario. Estas dos partidas las dividiríamos entre el patrimonio neto medio. Siempre que tengamos que utilizar datos de balance, tenemos que calcular saldos medios. Los activos totales para los activos netos, para el patrimonio neto, para la deuda financiera. Todo ello debe ser deben ser valores medios.
El coste efectivo de la deuda será gasto financiero entre deuda financiera media, el apalancamiento financiero, como ya he comentado, endeudamiento por ROIC menos coste efectivo de la deuda, y el tipo efectivo del impuesto se determina como impuesto sobre beneficios entre el BAI. Recordad que el saldo medio para cualquier partida de balance es saldo inicial más saldo final partido por 2. Y finalmente, bueno, pues otro posible tipo de ejercicios se consistirá en el análisis de la liquidez con lo que serían las siguientes partidas. Pues ratios de liquidez de corto plazo, liquidez general, tesacio de disponibilidad inmediata, ratios de liquidez de largo plazo, solvencia, autofinanciación y cobertura, y ratios de endeudamiento, endeudamiento 1 y endeudamiento 2. Entonces, en este sentido, pues sí, ya digo, recordad que todas estas fórmulas las debéis conocer, las debéis saber y, bueno, pues yo por mi parte animaros a que hagáis un esfuerzo, un último esfuerzo, este empujón en este tiempo que queda hasta la realización del examen. Me tenéis a vuestra disposición tanto para cuestiones relativas a si tenéis alguna duda sobre si podéis presentaros o no al examen, como para pues, cualquier pregunta sobre, ya digo, cualquier duda que tengáis sobre el temario. Y por mi parte nada más, desearos mucha suerte, espero que os vaya muy bien y os mando un abrazo. Damos por finalizada la sesión.